siempre está haciendo cosas buenas y nuevas para nosotras que podamos aprender, ¿verdad? Porque todo esto a veces es nuevo y no le sabemos bien, al menos yo me cuesta. Pero aquí vamos, agradecidas a Dios por todas estas cosas tan hermosas que Dios nos da. Amén. Amén, hermana. Amén, hermana. Ok, vamos a hacer una oración y bueno, vamos a estar con este tema, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude para poder entender su palabra. Amoroso Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad tan preciosa que tú me das, el poder compartir de tu palabra a este grupo de hermosas mujeres, Señor. Gracias porque están dispuestas, Señor, a tener este tiempo, han apartado estos minutos, este momento para estar a tus pies, Señor. Y oramos, mi Padre, que seas tú quien traiga esta palabra, Señor, y llene sus corazones de cada una de nosotras, trayendo consuelo, trayendo paz, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón y sabes, Padre, de antemano la necesidad de cada una. Padre, úsame como un instrumento en tus manos, Señor, y pues oramos si hay más hermanas que se van a conectar, que las apresures y que también las que ya estamos podamos tener un corazón abierto y listo para escuchar tu voluntad y tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad y misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, por la invitación, ¿verdad? Que tan amablemente siempre están compartiendo conmigo, el permitirme compartir de su palabra con ustedes. La hermana Rocío me decía acerca de este tema de la consagración, y la verdad es que es un tema bien hermoso, bien interesante. Ya leímos Romanos 12:1, pero quiero leérselo, hermanas, en otra versión. Y miren, esta es otra versión, una nueva es la traducción La Mujer según la Biblia, es de esta Biblia, ¿verdad? De mujeres, pero la traducción es Sociedad Bíblicas Unidas. Y dice así, estos mismos versículos que ya leímos en Romanos 12:1, dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Muy entendible, hermanas, de manera tan entendible este pasaje en esta versión, y yo creo que nosotras como hijas de Dios, de verdad, pues el buscar la consagración, hermanas, ¿verdad? La consagración sabemos que significa ser apartadas, separadas, dedicados, y que viene de la misma raíz que es ser santo o dedicado a Dios. Ciertamente, hermanas, como hijas de Dios, vamos a aprender acerca de esto, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver es, ¿qué es la consagración? ¿Qué es la consagración? ¿Cuál es la base de nuestra consagración? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el resultado de esta consagración a Dios? Estas son estas preguntas importantes que vamos a aprender en esta noche. Lo primero, lo que significa la consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presento mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían, hermanas, a Dios en el Antiguo Testamento, pues eran muertos, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. Eran sacrificados. Dios hoy no nos pide a nosotras poner nuestros cuerpos sobre un altar para que seamos muertas, matadas. En vez de eso, el Señor nos pide que nosotras seamos un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él, pero es necesario que podamos entender qué es vivir para Él como un sacrificio vivo. Ahora permítanme, ya no sé cómo pasar la otra. Ahí está. Bueno, este es el texto que dimos lectura, ¿verdad? Que realmente sería un versículo muy bueno para que nos lo memorizáramos, hermanas.
y podamos recordar esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Miren, dice, ¿qué es la consagración? Y ahí vemos un animalito, ¿verdad? Era la manera en que hacían estos sacrificios. Pero hoy día, ¿qué es nosotros? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de nosotras. Y nosotras somos un sacrificio, hermanas, vivo. Cada día que honre a Dios, cada día que demos un testimonio, que estemos de verdad viviendo una vida apartada, como mujeres, como siervas de Dios, porque ustedes, aunque dicen soy ama de casa, soy mamá, soy abuelita, soy suegra, soy tía, hermanas, Dios nos ha llamado a la consagración, a consagrar nuestras vidas. No solo el consagrar como en la Biblia nos menciona de algunos personajes o varios personajes, donde ellos eran apartados. Daniel se apartó, ¿verdad? Juan el Bautista, eran hombres, y podríamos mencionar muchos más que fueron apartados para el servicio del Señor, para hacer su voluntad. Nosotras también hemos sido llamadas, hermanas, a consagrar nuestra vida y a hacer su voluntad como un sacrificio vivo. No que vamos a estar en un altar ahí como los animalitos antiguamente, sino ahora somos un sacrificio vivo. Miren, los sacrificios en el Antiguo Testamento eran un símbolo del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se ofrece un cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o una figura del Señor Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero había otro sacrificio que no tenía nada que ver con el pecado. Este sacrificio se le llamaba holocausto. En ese holocausto vamos a ver, ¿verdad? Que ciertamente, tengo esta imagen, el holocausto que representaba, dice, representaba al Señor Jesús, ofreciendo su vida, ¿verdad? Al Padre para hacer su voluntad. Este sacrificio era de gran valor para Dios y de él podemos aprender muchas cosas. Vemos que dice en la palabra en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese era el holocausto, ofrendar su vida, ¿verdad? Al Señor. Dice, la consagración es voluntaria, hermanas. Esto es algo bien interesante. La consagración es voluntaria. Esto nos dice que la consagración al Señor realmente debe ser voluntaria. Él no nos obliga, Él no nos obliga, pero nosotros, ¿verdad? Debemos hacerlo con mucho amor y deseo de servirle y de honrarle por lo que Él ya ha hecho por nosotras, hermanas. Como dice en Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo que sea agradable a Dios. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque amo al Señor y porque Él me ha llamado a ser apartada de este mundo. Consagración al Señor. Es importante que entendamos que yo me consagro al Señor. Cuando me consagro al Señor, ¿quiere decir esto que estoy dando mi vida para convertirme en una predicadora o en una misionera o misionero o pastor o alguien que se vaya a otro lugar? No, mis hermanas, no, no precisamente es eso. Dice, no, me consagro para convertirme, dice, para ya como hija de Dios, me consagro para ser una hija de Dios que le ame, que le agrade, que dé testimonio. Me consagro al Señor para que yo haga su voluntad, donde quiera que yo me encuentre, sea en casita, en la escuela, en el hogar, con el trabajo, con la familia, en mi vecindario, en mi colonia, que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Esa es una manera de entender que yo me consagro a mi Señor para hacer su voluntad donde quiera que yo esté. ¿Sí? Sea que esté en mi trabajo o en donde yo esté, que Dios de verdad sea lo primero en mi vida y que yo recuerde que mi vida le pertenece a Él, porque es Él el que ha comprado mi vida por sangre y como dice la Escritura, ¿verdad? Que no fue un precio realmente barato, sino es el precio de sangre de nuestro Señor Jesús. La consagración es la ofrenda de una vida, no a medias, hermanas, una vida entera.
una vida entera. Dice, Dios permite que se usaran en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, animales como sacrificios en el holocausto. Dice, algunas personas ricas, ellas llevaban animales caros, tales como un buey, los que eran menos ricos, llevaban una oveja, y los que no podían comprar ninguno de esos, llevaban palomas o tórtolas. Pero en cada caso, hermanas, consistía en ofrecer una vida entera a Dios. No podía aceptarse menos que esto. Entonces, hermanas, nosotras somos ese sacrificio vivo al Señor y debe ser una vida completa, una vida entera a Dios. No podemos darle la mitad de consagración a nuestro Dios. Nada más esta parte sí la consagro, ¿verdad? Mi carácter. No, hermanas. Dice que es en toda mi vida. Debe haber esa consagración al Señor por amor. Dice, ¿qué nos dice esto acerca de la consagración? Lo de los animalitos que eran consagrados, una vida entera que se ofrecía a Dios. Nos dice que la consagración es ofrecer una vida completa, entera al Señor. No puedes dar a Dios una partecita de tu vida y guardar otra parte para ti misma, donde decimos, esa parte nadie la toca, ¿verdad? Ahí esa parte yo la dejo y yo soy la que digo cómo y cuándo. Me ha tocado escuchar testimonios de amiguitas, hermanitas, que de repente cuando hablamos de algún tema en el que nomás no estamos tan de acuerdo en que debemos cambiar, hay una hermanita en la misión que ella, siempre estoy platicando con ella en cuanto a eso, porque hay mucha amargura, hay mucho enojo en cuanto a su esposo. Ella dice, es que me hizo, es que él vivió así, es que él me maltrató, es que siempre, su esposo ya va a la iglesia, su esposo ya desde el año pasado que el hermano le dio COVID, y Dios lo llamó a través de esa enfermedad y ahora ha estado asistiendo fielmente. Pero ella, cada vez que yo la visito, me está diciendo eso. Es que no le puedo perdonar, es que ahí está eso, esa amargura, ese enojo, ese orgullo. Hermanas, Dios nos llama a consagrarnos y no puede ser que una parte en nuestra vida, ¿verdad? Aquí sí, pero allá no. Es vida entera, es una vida completa. Sí, porque dice, esto no satisfacería a Dios si tú no le das completo. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana depende de que nosotras, hermanas, no retengamos nada a Dios, que delante del altar vayamos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y miren, la consagración es final. O sea, una vez que, en el caso de los animalitos, eran colocados en el altar como un holocausto a Dios, ya no se quitaban, ya era santo a Dios, porque así lo dice la Biblia en Levíticos 27, versículo 28. Dice, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, hermanas, ya no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez y para siempre. Pero como sabemos, ¿qué pasa si yo caigo en pecado? Si algo en mi vida, ¿verdad? ¿Quiere decir que eso que debo rededicar mi vida al Señor? No, hermanas, creo que nosotras sabemos, ¿verdad? Y si no podemos recordar, si yo he pecado, si algo no está bien en mi vida, debo confesarlo delante de mi Señor. Debo pedir que Él me perdone, debo pedir que Él me ayude, si hay algo en el que yo estoy batallando, para que yo pueda en verdad ser una mujer que se consagra al Señor día a día, hermana. Y a veces pueden ser cosas muy pequeñitas, hermanas, que el enemigo aún puede usar, porque como decimos, ¿verdad? El enemigo a veces no se presenta en tu vida ahí con cuernos y cola. A veces se presenta con cosas que te gustan o que no queremos dejar. Entonces, que Dios nos ilumine, porque Dios quiere que seamos mujeres consagradas a Él como un sacrificio vivo. Dice, la consagración, mis hermanas, es continua. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué
¿qué nos dice esto acerca de la consagración? Miren, tengo una más aquí. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Como ya lo hemos dicho, no es a la mitad, no es una partecita, no es esto es mío y yo aquí mando, ¿verdad? No. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales, lo que ya mencioné, ¿verdad? Porque esto nos habla de que también nosotras, como esa ofrenda al Señor, Él quiere que seamos 100%, hermanas. La consagración es la ofrenda de una vida entera, de una vida día a día, esa consagración. Podemos recordar este pasaje de Lucas 9:23, donde dice, Jesús mismo lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, hermana, y sígame. Entonces es día a día. Necesitamos, ¿verdad?, que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente mi consagración. Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad, en lugar de mi voluntad. Esto es lo que el Señor Jesús quiere en nuestra vida. Y como Él lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanas, y eso cuesta bastante tantas veces, negarnos a nosotras mismas. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos agrada, que creemos que tenemos siempre la razón y a veces como mujeres, hermanas, sí, decimos, no es que yo así lo digo y así es. No, hermanas, yo creo que tenemos que ir aprendiendo ya en nuestros años como hijas de Dios. Tal vez entre nosotras haya alguna hermana joven en la fe, pero tal vez no. Pero las que ya tenemos años, hermanas, y todavía estamos batallando con cosas ahí guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras actitudes o acciones hacia los demás. Hermanas, que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender que necesitamos consagrarnos y que Él desea una vida consagrada al 100%. Él no quiere la mitad. Aquellos animales que eran ofrecidos a Él en el holocausto, era completo, completo, aunque fueran los más pequeñitos, ¿verdad? Era completo. Dice, ¿por qué? Porque tú le perteneces a Él. La Biblia nos enseña claramente en Corintios, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precios, hermanas. ¿Y cuál fue el precio? Que el Señor Jesús pagó por mí, su propia sangre, su sangre preciosa, ¿verdad? El Señor Jesucristo me ha redimido. Él es mi Señor y amo. Le pertenezco a Él. Ya pertenezco al Señor. Es justo que me entregue a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino ¿he entregado al Señor lo que ya le pertenece? La consagración es sencillamente reconocer, mis hermanas, que Cristo es mi dueño y decirle a Él, Señor, soy tuya por derecho y deseo ser tuya porque así lo elijo. Hermanas, qué maravilloso que podamos decirle esto al Señor. La Biblia aclara que este es el culto racional de cada una de nosotras. Esto es lo que dice Romanos, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables a Dios, que es tu parte, el culto racional. Dice, y entonces nos lleva a pensar en el motivo, ¿verdad? Aquí estamos, a ver, me falta una. Aquí recordábamos en esta parte, ¿verdad? Que el Señor nos dice cada día, toma tu cruz y sígueme cada día, es día a día. Y recordar también que tú le perteneces a Él, eres propiedad de Él. Ya no te perteneces, eres propiedad de Él. Y eso es maravilloso, hermanas, porque Él es nuestro dueño y Él es el que nos bendice, nos suple, nos sana. Créanme que son experiencias que vamos viviendo el día a día, ¿verdad? Como ahorita decíamos, el que no le duele una cosa, le duele otra.
pero le pertenezco al Señor. Y entonces si yo soy de Él y sé que puedo confiar y descansar en Él, porque Él es mi Dios, porque Él es mi dueño, entonces me lleva a pensar, ¿es el motivo de la consagración? Yo sé que debo entregarme al Señor, debo entregarme completamente. Cuando el amor de Cristo toca mi corazón, no puedo hacer más que postrarme en Él y adorarle, hermanas, con todo mi corazón y con toda mi alma, adorándole y sirviéndole. Porque, ¿cuál es el propósito de que yo me consagre? El propósito de la consagración es que haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad, es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. Así lo dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, ese es el propósito, hermanas. El propósito de consagrarnos es hacer la voluntad del Señor. Dice el Señor Jesús, no tiene manos. Él desea que nosotras hagamos, que cumplamos con este llamado de consagrar nuestras vidas, nuestros cuerpos, para hacer la obra que Dios quiere hacer aquí en la tierra. A excepción, el Señor no tiene manos, pero tiene tus manos. Él tiene nuestros pies. Nosotros somos los pies de Cristo, hermanas. Nosotros somos las que vamos a ir y llevar ese mensaje de salvación. Nosotras somos las que a través de nuestras acciones, ¿verdad? Nosotros somos las manos, los pies, nosotros somos la boca de Dios, esos labios para hablar a las personas de la salvación a través de Cristo Jesús. Esa es una de las razones porque la Biblia dice, así que hermanos, pongan su vida, su cuerpo, ¿verdad? Ante el Señor, que es vuestro culto racional. Cuando nos entregamos completamente al Señor Jesús, hermanas, Él obrará por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró a través de su amado Hijo Jesucristo. Hermanas, consagrémonos al Señor. Tienes todavía, habrá esa bendición preciosa de que podemos caminar, podemos salir, pues hagámoslo, hermanas. Hoy día con lo de la pandemia estamos más limitadas, pero siempre hay algo que podamos hacer, siempre, siempre, hermanas. Ahora con toda esta situación hemos aprendido muchas formas en las que podemos llevar el mensaje de salvación y proclamar de esa gracia y misericordia al Señor. Nosotros aquí en Puebla, bueno, yo estoy yendo a la misión cada 15 días en la Sierra Mixteca, ¿verdad? Sigo yendo. Gracias a Dios, allá como es un pueblo alejado, pues realmente ha sido muy poco gente que se escucha enferma. Entonces, bueno, nosotros siempre nos hemos cuidado para proteger a los ancianitos que voy a visitar y las personas enfermas. Dios ha sido bueno, hermanos, y el mensaje de salvación se ha seguido compartiendo con niños, con ancianos, con adultos. Hermanas, Dios nos ha llamado porque Él quiere que nosotros seamos esas portadoras de su gracia, portadoras de su bondad y de su misericordia. ¿Yo cómo me puedo consagrar entonces al Señor? La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios no quiere que yo le ofrezca mi vida antigua, de egoísmo. Esa no. Él quiere que tú le entregues tu vida, esa nueva vida en Cristo, la que Dios quiere que le presentemos. Presentémonos delante de Él. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Eso dice Romanos 6:13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Dios no puede usar nada a la vida vieja, hermana. Aquella Ana vieja de esa vida vieja, no. Aquella vida vieja que tenía Julia, que tenía Celina, cada una de nosotras, hermanas, esa vida no la quiere usar Dios. Él quiere usar la vida de esas mujeres que Él ha redimido, que Él ha comprado por su sangre preciosa. Esas vidas que el Señor quiere que consagremos a Él, hermanas.
y que seamos, dice, que seamos vivas entre los muertos, que le sirvamos, que puedan servirle. Es solo cuando veo que he sido crucificada juntamente con Cristo y sepultada con Él y resucitada con Él, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. Y entonces viene esa parte, hermanas, esa parte donde también, ¿verdad? Recordar que el precio fue alto, sí fue alto, hermanos, y hay un resultado de esa consagración. El resultado de la consagración, ¿cómo me consagro a Dios? Es que yo muera a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad, hermanas, o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Ahora Dios nos dice a nosotras también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? En Filipenses 2:5 nos dice eso. Dice, no pienses que si consagras tu vida al Señor, llegarás a ser un predicador famoso o una evangelista famosa. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado por los hombres. Somos sus siervas. Y la Biblia nos dice, el siervo no es mayor que su Señor. No, no seremos grandes ante los ojos de los humanos, de los hombres aquí en la humanidad, pero hay una gran bendición en consagrar nuestras vidas al Señor. ¿Y cuál es esa bendición? La bendición de la consagración es hallar la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Dios tiene un trabajo para cada una de nosotras. Dios quiere que le sirvamos, hermanas, en alguna área, ¿verdad? En alguna área que Él tiene. Tal vez pronto, ¿verdad? Vamos a tener ya oportunidad de estar en nuestras iglesias, hacer algunos ministerios, que podamos entender que nuestra vida le pertenece al Señor y que cuando yo consagro mi vida a Él, el Señor, ¿verdad? Me mostrará el trabajo que tiene para mí y mi mayor satisfacción llega cuando encuentro la voluntad de Dios para mi vida y la hago. Piensa en el gozo de encontrar al Señor en la gloria algún día, cuando vayamos a su presencia y nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios nos ayude, hermanas, a que podamos tener esa vida consagrada que al Señor le agrada y que podamos nosotras con todo, ¿verdad? Delante del Señor, que nuestra vida sea para honrarlo, que sea nuestra vida para traer gloria y honra a Él y también ser portadoras de su luz, que podamos brillar en medio de la oscuridad, mis hermanas, pero sí es necesario que nuestra vida esté consagrada al Señor, que busquemos hacer su voluntad antes que la nuestra, porque como humanas deseamos muchas cosas, como humanas, como madres, como mujeres, como esposas, como hijas, pero Dios tiene lo mejor para nosotras. Que Dios nos ayude, amadas hermanas de la Iglesia Betel, y estaré orando porque Dios en verdad nos ayude a entender este mensaje. Creo que al estudiar siempre aprende uno bastante y yo he aprendido, Señor, sí necesito tanto aún, muchísimas cosas que necesitamos aprender día a día, hermanas. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas, y si algo, ¿verdad?, no entienden o algo que les haya quedado una duda, por favor, con toda confianza pueden decirme. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanas.